Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este día que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Te alabamos porque tus misericordias son hechas nuevas cada mañana. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias te damos, Padre de la gloria, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Te damos gracias por la iglesia que está diseminada en el mundo entero, la cual es el cuerpo de Jesucristo. Padre, te pedimos para todos los santos que pertenecemos a la iglesia, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que sea el Espíritu Santo alumbrando los ojos de vuestro entendimiento y de cada hermano y hermana, para que por la revelación del Espíritu Santo entendamos a la esperanza que tú nos has llamado, a la herencia incorruptible que tú tienes, Padre de la gloria, para aquellos que aman la venida de tu Hijo Jesucristo. Señor, dirígenos a través del Espíritu Santo en esta reunión y me amparo bajo tu gracia para ministrar tu palabra. Que seamos buenos recipientes, Padre de la gloria, y que la misma caiga en terreno bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 1 y verso 15 dice, quiero leer esta escritura, aunque no es el tema del cual voy a hablar, pero voy a decir por qué lo quiero leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El apóstol dice que Jesucristo tiene la preeminencia en todo, aún entre los muertos, o sea, en la resurrección. Y uno lee esta palabra y dice, pero ¿cómo es que Jesucristo es el primero en resucitar cuando ya habían eventos de resurrección antes de, inclusive de Cristo morir? ¿Ah? Bueno, Lázaro es uno de ellos. La hija de la viuda de Naín, el hijo de la... Pero ¿por qué aquí dice que Cristo tiene la preeminencia? Yo he estado dialogando con hermanos que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender que el viejo pacto, aunque es el mismo Dios, porque muchos dicen, pero es que el Dios del Viejo Testamento es el mismo del Nuevo, para justificar algunas creencias que tienen relacionadas al Viejo Pacto. Y el Dios del Viejo Testamento, pues claro que sí que es el mismo del Nuevo Testamento, pero lo que no es lo mismo es el Viejo Pacto, que es el pacto de la ley, con el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Según de Corintios 3, el apóstol Pablo habla del viejo pacto como, y dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y yo he estado hablando con hermanos que para poder entender muchas cosas erróneas que se están dando en muchas congregaciones a nivel mundial,
y cómo es que la iglesia del Señor debe actuar. Máxime, aquellos que están puestos como pastores, que tienen que ser personas, como dice Pablo a Timoteo, aptas para enseñar, o sea, que esté preparado, que tenga conocimiento de lo que está hablando, conocimiento de las Escrituras. Y si no sabemos deslindar, o sea, separar el viejo pacto del nuevo, ya estamos cometiendo un error ahí. Recuerden que en el viejo pacto Dios estaba hablando, como dice en Hebreo, que Dios habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas y de diferentes maneras a vuestros padres, en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo. Y tenemos que entender esto, hermano, porque en el viejo pacto Dios venía hablando en tipo, sombra y figura. Y cuando entonces leemos el nuevo pacto, logramos entender lo que nos quería decir Dios en el viejo pacto, que era por figuras. Y el nuevo pacto es quien da la interpretación. Por ejemplo, algo bien sencillo. Aquí el pecador tenía que llevar un cordero para ser sacrificado, porque él había reconocido que era pecador, y para ese entonces, la verdad presente para ese entonces era que tenía que llevar un cordero, pero no cualquier cordero. Tenía que ser un cordero joven, sin mancha, sin enfermedad. Los sacerdotes tenían que examinarlo primero. Y ese cordero, ¿por qué ahora nosotros no todos los domingos no estamos matando un cordero aquí? Bueno, porque ese cordero hablaba de quién, de Cristo, que cuando Juan lo identifica, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero sacrificial que Dios lo envía, y es la sangre de él la que nos redime, y el precio que Cristo pagó para el perdón de nuestros pecados. Hay otros rituales que era, pues, por ejemplo, la circuncisión. Eso era la señal del pacto de la ley. La circuncisión comenzó con Abraham. Pero ahora la circuncisión, que primero era cortar a los 8 días de nacido el prepucio del varón que nacía a los 8 días, había que llevarlo al templo para cortar el prepucio. Esa era la circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión ahora en el nuevo pacto? O sea, en el viejo pacto había algo que se eliminaba del cuerpo del niño. Ahora la circuncisión en el nuevo pacto es la circuncisión de nuestro corazón, porque ahí es que está todo lo malo que le hace daño al hombre. Y eso lo dijo Cristo, no lo dijo yo. ¿Por qué? Porque antes se tenía la creencia que lo que entraba por la boca era lo que le estaba haciendo daño a las personas, lo que comía. Bueno, todavía los adventistas creen eso. Y Cristo dijo que lo que entraba por la boca no era lo que le hacía daño al hombre, sino lo que salía. ¿Por qué? Porque lo que sale del corazón es que sale los adulterios, los malos pensamientos, todo lo malo que le hace daño al ser humano. Por eso es que Dios a través de Ezequiel promete una mente nueva y un corazón nuevo. Dejo coger el capítulo 5 de Mateo
Cuando Jesucristo habla de la bienaventuranza, capítulo 5 y verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, pues entonces nadie va a poder ver a Dios, porque ¿quién es el que está limpio de corazón? El único limpio de corazón fue el que dijo eso, que se llama Jesucristo. Entonces, ¿por qué aquí Pablo pone a Jesucristo como el primero de la resurrección? Porque el viejo pacto estuvo vigente hasta que Cristo fue a la cruz. Por eso es que aún el ateo más grande, cuando va a hablar de fechas, tiene que referirse a Cristo, porque tiene que decir, esto fue antes de Cristo o después de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender qué fue lo que sucedió cuando Cristo fue a la cruz. Cuando Él le dice al Padre antes de morir físicamente, consumado es. ¿Qué quiere decir la palabra consumado? Pues algo que ha terminado. Jesús le está diciendo al Padre, en otras palabras, en cuanto a los sacrificios se refiere, hasta aquí llegaron. El sacrificio que tiene vigencia ahora para que el hombre pueda llegarse a Dios es el que Cristo hizo. Es el que Cristo hizo. Y Cristo muere estando vigente, repito, el viejo pacto. Cuando Cristo resucita, que ya Él había hecho el sacrificio, había derramado la sangre, la cual iba a ratificar el nuevo pacto. Esta fue la que Él le presentó al Padre cuando resucitó en el lugar santísimo en el cielo. Ahí comienza ¿qué? La vigencia del nuevo pacto. Por eso es que en el nuevo pacto, el primero en resucitar, ¿quién fue? Pues Cristo. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. El primero en resucitar. Y luego que Cristo resucita, es donde Él le da las instrucciones a los apóstoles. Para que como el Padre lo había enviado a Él, Él le dice a los apóstoles, así yo los envío a ustedes. O sea, en cuanto a la predicación, ¿qué fue lo que trajo Cristo y predicaba? Relacionado todo con el reino de los cielos. Eso lo tenemos claro ya nosotros. Cristo no trajo una religión o una secta religiosa. Es lamentable esto, pero hay que decirlo. Todas las religiones, no importa cómo se llamen, no se originan en la mente de Dios. Se han originado en la mente carnal de los hombres. Cristo lo que trajo fue el reino de los cielos, donde Él es el rey. Y un rey, para que tenga un reino, pues son tres elementos que hacen falta. Número uno es el rey, el territorio y los súbditos de ese rey. Por eso es que cuando Cristo resucita, mientras Él estuvo en la cruz, es el Salvador de todo el mundo. Pero cuando resucita, ¿qué dice Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2? Que cuando Cristo resucita y va al Padre, habiendo cumplido toda la voluntad del Padre, habiendo cumplido toda la ley que el pueblo de Israel no pudo cumplirla, Cristo en representación de ellos la cumple. Allí Él recibe un nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores, para que toda lengua, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, quien manda en un reino no son los súbditos, es el rey.
Por eso en Lucas 6:46, Jesucristo, hay muchos que dicen Jesucristo es el Señor. Bueno, y nosotros también lo creemos y lo decimos. Pero entonces Cristo lanza una pregunta para todos nosotros. Lucas 6:46, él dice, bueno, tú que me llamas Señor, Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? O sea, esto es de suma importancia, porque la palabra que es enseñada por alguien tiene esa persona que conocer cuál es el plan que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y luego con el tiempo Dios fue llevando a cabo su plan hasta que llega el momento de escribir lo que hoy le llamamos la Biblia, que tiene 66 libros, que aproximadamente fueron 40 hombres quienes la escribieron en diferentes fechas, diferentes lugares, diferentes idiomas, pero el que le estudia cómo es que concuerda todo lo que está escrito aquí. Por eso es que la Biblia, ella misma es la que se interpreta. Lo que hay es que buscar, escudriñar y buscar. Entonces, esa pregunta que Cristo nos hace, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Esta es una pregunta que cada pastor de cada congregación debe tomarla en serio. Y que chequee a ver si lo que él está enseñando está dentro del marco de enseñanza de Jesucristo. Como dijo Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 3, que el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. ¿Qué es una persona envanecida? Por lo menos en este tiempo no los hay. Eso fue para el tiempo de Pablo. Por eso es el consejo de cada uno de ustedes, y mío también, para mí también, tenemos que hacer como los bereanos y no como los atenienses. ¿Cuál era la costumbre de los atenienses? ¿Ah? Ellos estaban con el oído puesto para ver algo nuevo que escucharan, para recibirlo, y sin examinar lo que estaban escuchando, ellos lo pasaban para adelante. Esa no debe ser nuestra actitud. Y hay muchos que se congregan en diferentes lugares. Bueno, eso lo dijo el pastor. Pero estás yendo a la Escritura para ver si lo que te están enseñando. Tenemos que hacer como los bereanos, que cuando Pablo y Silas estaban en Atenas, ellos escuchaban ahí a Pablo. Pero después que Pablo terminaba la palabra que le iba a dar, ¿qué hacían ellos? Iban a las Escrituras para ver si aquello era verdad, aquello que Pablo le decía. Cuando Pablo lo supo, se enfogonó Pablo, los elogió y los comparó con los de Tesalónica, porque Pablo, cuando supo que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo le enseñaba era lo correcto, Pablo se alegró por eso. Y esa debe ser nuestra actitud. Cada uno en su casa sacar tiempo. Según se saca tiempo para otras cosas que tenemos que hacer, hay que sacar tiempo, ser disciplinados para el estudio de la palabra. Hermano, es que yo leo y no entiendo.
Eso no está mal. Si usted no entiende, ¿sabe lo que tiene que hacer? Pues ora y siga leyendo. Ahora, no espere que toda la revelación se la va a dar Dios a usted, porque esto es a nivel de cuerpo. Esto es a nivel de cuerpo. Por eso es el llamado de Pablo a los Corintios, que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cuando se den en la reunión, ¿qué es lo que él dice? Cada cual trajo. ¿Qué trajo? Pan. Bueno, no dejen de traer pan. El jugo de China, los pastelitos de ajo, no dejen de traerlo, por favor. Pero en el ámbito espiritual, cada cual trajo una palabra, una lectura, un salmo. Sabrá Dios cuántos de ustedes tienen, Dios le ha dado la capacidad de escribir un salmo. Lo que hay es que buscar a alguien que le ponga la música, ¿no? Pero, por ejemplo, la lectura, un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Y Timoteo fue un pastor joven. Le dijo que se dedicara a la lectura. A la lectura. Usted en su casa está leyendo y dice, wow, me ha llamado la atención esta lectura. Pues la marca y dice, esta la voy a leer el domingo a los hermanos. Usted no sabe qué nos quiere enseñar el Señor, qué nos quiere decir el Señor con esa lectura. Pues hermano, yo estaba leyendo esto, pero no lo entendí, léalo. Lo voy a leer aquí de nuevo. Bueno, si algunos de los que estamos reunidos aquí tiene la interpretación, pues se trae. Si no, pues ¿qué vamos a hacer? ¿A desanimarnos? No, a orar. Ese es el momento de orar. Para pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Entiendes? Por eso una de las inquietudes que tenía sobre esta palabra de Lucas 9:23, donde el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En ese versículo nada más tenemos que ir poco a poco. Si alguno quiere venir en pos, fíjate que él no está obligando. Es si tú quieres, si yo quiero seguir en pos de él. Déjeme antes de seguir esta escritura como consejo, porque hay veces que muchos le predican a un inconverso. Esta misma semana pasada, creo que fue el viernes, aquí en la parte esta de la rotonda, a la salida del pueblo, allí había una congregación, unos letreros que queríamos orar por ti. Todo te va a salir bien, decía uno. La que estaba predicando era una muchacha joven. Y la predicación que ella estaba dando era, si estás desanimado, si estás en ansiedad, si estás enfermo, si no tienes, cómprenla a la cena. O sea, ese no es el evangelio del reino. Porque ¿cuántas personas hay que han venido, que piden la oración porque se les ha prometido algo donde Dios no está comprometido?
El evangelio del reino el que predica ese evangelio está llamado a hacer un llamado al arrepentimiento. Y no traerle un evangelio de oferta. Por eso es que cuando Cristo en muchas ocasiones que sanaba a un enfermo, ¿qué le decía? Vete y no se lo digas a nadie. Porque Cristo, aunque tiene poder todavía para sanar, hay muchos que lamentablemente el Señor lo ha sanado de una enfermedad y van a pasar la eternidad en el lago que arde con azufre y fuego. Porque es que ninguna sanidad de ninguna enfermedad o de alguna enfermedad es la que te perdona los pecados. Están los 10 leprosos, eran 10. Recibieron sanidad los 10. Pero uno de ellos, que era extranjero, era samaritano, vino y cayó de rodillas ante el Señor, dándole gracias, adorándolo. Y Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Que no eran 10 los que estaban enfermos. ¿Dónde están los otros 9? Y no me vayan a malinterpretar. No es que el tiempo de Dios sanar a un enfermo pasó. Pero repito, es que una enfermedad, cáncer, lo que sea, la enfermedad que sea, que Dios sane, porque tiene poder para hacerlo. Eso no quiere decir que usted ha sido perdonado. Por eso es que cuando le llevan al paralítico, entre 4 al Señor, como había tanta gente allí, no podían llegar a Cristo, pues hicieron un ojoto en el techo de la casa. ¿Para qué lo llevaron allí? Bueno, pues para que el Señor lo sanara de la parálisis que tenía. Y cuando Cristo lo vio, ¿qué fue lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Pero es que para eso no fue que lo llevaron. Pero que Él sabe que la enfermedad que produce el pecado es para esa fue que Él vino, para poder quitar el pecado, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este cuerpo, como quiera, está destinado a la corrupción. Tiene que ir a la tierra, al polvo del cual fue tomado. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Bueno, que Dios ha prometido un cuerpo nuevo, como el que tiene Cristo. Por eso Pablo dijo que los sufrimientos de este siglo no se pueden comparar jamás. ¿Con qué? Con la gloria venidera. Porque la gloria, la cual Adán perdió, que fue destituido de la presencia de Dios, es donde Cristo nos quiere retornar, llevar de nuevo. Padre, para que donde yo estoy, ellos estén también, dijo Cristo. Y puedan ver la gloria que tú me diste. Y por eso es nuestra esperanza, que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Cuerpo glorificado como el que tiene Cristo, que ahí ese no va a tener ¿qué? Ni va a tener el germen del pecado, ni tiene la opción de que le dé cáncer o que le dé ninguna enfermedad. Porque la Biblia dice que allí no va a haber enfermedad alguna. Toda lágrima será enjugada. Esa es la eternidad que le espera a la iglesia vencedora para estar con Cristo.
Así es que yo quise traer esto y se me había olvidado lo de que Cristo tiene la preeminencia en todo, porque hay una secta que son los testigos que le han torcido las escrituras y a veces vienen con las escrituras torcidas. Y si uno no está preparado, pues ponen a pensar a uno. Y de hecho, las falsas religiones siguen en aumento. Siguen en aumento. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos muchos, él no dijo algunos, dijo muchos apostatarán de la fe, no porque se fueron a beber ron ni a drogarse. Muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Y hoy, en la mayor parte de las congregaciones, lo que se está enseñando es una palabra que apela a las emociones. Y eso es un peligro. No es que emocionarse sea pecado. Pero usted oye en congregaciones y las han visto, saben que lo que voy a decir es verdad. Que lo que hace brincar y coger por el salón es el de acuerdo al volumen de la música. Eso estuvo maravilloso, la manifestación del Espíritu. ¿Qué Espíritu? Y cuando la música la detienen, ¿qué hacen los que brincaban, cogían y se despeinaban las hermanas dando vueltas? Se paró la música, el Espíritu Santo se fue. Cuando Elías estuvo en la cueva oyéndole a Jezabel, ¿qué fue lo primero que pasó frente a esa cueva ahí? Un viento que partía las piedras y medio mundo. Pero la Biblia dice, pero Dios no estaba allí. Cuando vino un viento apacible, ahí Dios estaba. Ahí Dios estaba. Y tenemos que tener mucho cuidado. Si alguno quiere venir en pos de mí, estoy en Lucas 9:23, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Yo meditando, yo decirle a Jesucristo, tú eres mi Señor, es una cosa. Pero otra es, ¿estoy haciendo lo que Él me dice? Porque si Él es mi Señor, yo tengo que hacer lo que Él dice. Aquí tenemos que examinar la palabra donde Cristo dice, niéguese a sí mismo. Esa palabra, negarse a sí mismo, vamos a ver si la podemos resumir en esto que yo le voy a decir. Negarse a sí mismo es decirle yo a Dios, no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿cuándo? Fíjense que Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Lo que quiere decir es que en nuestro diario vivir mientras estemos en el planeta Tierra, va a llegar la oportunidad de negarnos a nosotros mismos o de no negarnos. Muchos dicen, no, un momento. Porque yo soy cristiano, yo no me voy a dejar pisotear de nadie.
Y hay veces que yo entiendo que se ponen excusas sin saber, sin examinar bien lo que uno está diciendo, sin examinar bien qué es lo que quiere decir la Escritura. Y para negarse a sí mismo, usted se lee Mateo capítulo 10 completo. Y usted va, y vamos ahí entendiendo qué es negarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús los mandó de dos en dos, les dijo, yo los voy a mandar a ustedes. ¿En medio de qué? De lobos. De lobos. Y ahí Cristo le dice lo que le podía pasar. Y ahí, en esas advertencias que Cristo le da, es donde Él le dice, el que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre y de los ángeles. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de Dios y delante de los hombres. Entonces hoy las religiones han hecho tanto daño que nos hemos creído que la vida que Dios nos ha dado, que es Cristo mismo, es para manifestarla dentro de cuatro paredes, que hoy le llaman a esas cuatro paredes una mentira, un embuste, que le llaman iglesia, casa de Dios o el templo. Pero cuando salimos de la puerta para afuera, ahí los que pueden hablar, los que pueden hacer lo que les da la gana, son los inconversos y nosotros tenemos que estar callados. Tenemos que oír alboroto de los de afuera, pero nosotros poner un mensaje en el celular para que lo oigan, no. Los que trabajan fuera, viene la oportunidad de confesar a Cristo o de negarlo. Cuando yo fui a 2 semanas, 18 días, teníamos que estar en el colegio estudiando lo que tenía que ver con lo que tiene que ver con bomberos y su trabajo, y su equipo, los camiones, todo eso. Antes de los 18 días planificaron el último día para estar juntos en una fiesta dentro de los bomberos mismos. Allí nombraron un secretario en esa fiesta. Iba a haber comida, pero iba a haber bebida alcohólica. Quiero traer este ejemplo para que vean, no es para darme brillo. Y cuando vino el compañero de trabajo a preguntarme, ¿qué tú vas a traer? Y yo le dije, nada. Me dijo, pero, ¿por qué? Tú puedes traer el vaso, tú puedes traer. Yo dije, no, ¿tú sabes por qué yo no voy a traer nada? Porque a mí me citaron. La cita que me dieron a mí fue para que cogiera 18 días de estudio en el salón donde estos estudios empezaron. A mí no me invitaron para fiesta. Le dieron la queja al jefe de la agencia. Y el jefe de la agencia vino al salón donde nosotros estábamos cogiendo la clase para fomentar ese día y decir que teníamos que estar en ese compartir, porque ahí podíamos conocer mejor a los compañeros.
y que además que ese día era parte de los 18 días que teníamos que estar allí. Dijo muchas cosas más, como para torcer, meter miedo. Los que sabían mi actitud me miraron. En otras palabras, habla ahora. Y yo callado. Cuando él terminó lo que iba a decir, él dijo, si alguien quiere decir algo, nadie levantó la mano. Pero cuando él fue a dar la vuelta para irse, yo le di, me puse de pie y le dije en alta voz para que me escuchara: jefe, yo quiero decir algo. Entonces él cambió de nuevo y nos miró. Yo le quiero decir algo a usted y a los compañeros de trabajo. En esa fiesta, según usted, tiene dos propósitos: para que nos conozcamos mejor y compartamos ese día de la comida y la bebida que hay allí. Yo le dije, déjame decirle que de la bebida alcohólica, de esa me libró el Señor a mí. ¿Ok? Y para yo conocer mejor a mis compañeros, yo no tengo que estar en una comida donde hay bebida, que si alguien se emborracha o dos o tres, puede que terminemos peleando los unos a los otros, porque eso es lo que deja la bebida alcohólica, y de eso le puedo hablar yo. Yo no voy a estar en esa fiesta. Ahora lo que puedo hacer es que yo no los puedo invitar a todos, porque en los mismos salones donde nos dieron las clases había una cafetería. Yo no los puedo invitar a todos porque no tengo para todos, pero sí puedo de uno de los compañeros de trabajo que se vaya conmigo, que yo pago el almuerzo de él y el mío, y ahí compartimos. Pero al lugar ese donde van a celebrar ese día, no me espere que yo no voy. Yo voy a venir a sentarme en una silla donde a mí me citaron a coger clases. Yo no voy a faltar, yo voy a estar en el salón. No me dijo nada y se fue. Llegó el día donde se iba a celebrar eso, y yo vine y como le dije, me metí al salón y me senté en una silla allí. Al rato vino un supervisor, un teniente, y me dijo, ¿dónde es que tú vives? Yo le dije, en Toalta. Me dijo, vete, pero ten cuidado que no te vaya a pasar nada por la carretera. Ve con cuidado, vete. ¿A qué yo me exponía? Bueno, pues que sé yo, que me dieran 5 días de disciplina o yo no sé lo que. Pero yo me mantuve firme. Y de ese tipo de fiestas me libró el Señor a mí. Yo no puedo volver ahí. Yo no puedo volver atrás. Y nosotros leemos esa escritura de Mateo 10, pero tal vez no hemos leído cuál era el ambiente que había para estos primeros creyentes. Hermano, no era lo mismo que ahora. Antes, el que estaba dispuesto a confesar a Cristo, como él lo dijo, el que me confiese delante de los hombres. ¿Por qué Cristo le dijo eso? Bueno, porque el saludo que se daban en ese entonces, porque el Imperio Romano era el que tenía el control, y ahí había un rey que se llamaba el César. Y el saludo que se daban en la calle era, el César es el Señor. Y el otro le contestaba, sí, el César es el Señor. Pero ¿cómo empezaron a perseguir a estos primeros creyentes? Cuando venía uno y le decía, el César es el Señor, ¿qué les decía? El que no negaba a Cristo, te equivocaste. Jesucristo es el Señor. ¿A qué estaban dispuestos? Bueno, a que lo mandaran a una hoguera o a un lugar donde habían leones con hambre. Muchos creyentes, cuando empezaron a predicar el evangelio, pagaron con sus vidas
en no negar a Cristo Jesús. Ahora no. Ahora no. Ahora hay otras formas en que el enemigo nos está atacando. Si usted quiere, y todos aquí yo creo que tienen celulares, pero métase mediodía en YouTube y siga buscando para que usted vea cómo está el mensaje ahí de diferentes creencias. Y hay lo que le llaman la libertad de expresión. Alguien por ahí, aquí en este barrio, bueno, aquí le vamos a hacer una iglesia al diablo. Esta es la iglesia de Satanás. Aquí en Puerto Rico las hay. Y nadie le puede decir nada porque aquí hay libertad de expresión. Entonces, hay muchos creyentes, y eso lo dijo Pablo, esa frase la dijo Pablo, no yo. Muchos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Apostatar de la fe es creer lo contrario a lo que es la fe. Nosotros somos salvos por gracia. Pero hay otro don que Dios nos ha dado para llevarnos a la gracia, que es el don de la fe. Eso está en Efesios 2:8. Somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, muchos predicadores nos están llevando a que nos dejemos llevar por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que necesitamos en este planeta. Pero la Biblia me dice que por fe andamos, no por vista, porque las cosas que se ven, todas son temporeras, mas las que no se ven son eternas. ¿Cuál de las dos voy a escoger yo? ¿Cuál de las dos usted va a escoger? ¿Las que son perecederas o las que son eternas? Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Como dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león. ¿Cómo? No, él no es el león. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Rugiente. Es un experto metiendo miedo. ¿Cuántos cristianos hay hoy y pastores enseñando? Hermanos, tenemos que almacenar alimentos, porque va a haber una escasez. Ahí hay una que sale en YouTube que dice que Dios le habló, le dijo. Entonces, esa que me trae esa profecía, yo la pongo frente a frente con Cristo. Vamos a ver lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 6. Verso 33. No os afanéis por el día de mañana, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Entonces el Señor nos trae como ejemplo, miren las flores del campo, miren las aves de los cielos que vuelan, ellas no trabajan, no le pagan un sueldo, y Dios las alimenta.
El Señor nos dice, después de toda esa advertencia, busquen del reino de Dios y su justicia primero y después encárguense de buscar. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. Busquen del reino de Dios y su justicia primero y todo lo demás le vendrá por añadidura. ¿Quién lo va a traer? Es, como dice el libro de Romanos capítulo 15, que las cosas que se escribieron fue para nuestra enseñanza. El cristiano y pastor que esté enseñando a la congregación a guardar alimentos no está apto para predicar sobre la historia del pueblo de Israel, su caminar en el desierto. Porque ¿a dónde fue que Dios los llevó? Al desierto. ¿Qué iba a haber en el desierto? Mas sin embargo, los zapatos, la ropa, nada se le envejeció, todo permanecía igual. Ahora la pregunta es, ¿Dios les proveía o no? Ah, pero ahora Dios no puede, ahora yo tengo que preocuparme yo. Eso está en contra de la fe. Porque el Señor nos lo ha dicho, no se preocupen por el día de mañana. Yo me estoy preocupando para el año que viene. Ya está la preocupación mía. Porque yo no sé cuándo va a haber la escasez. Puede que sea dentro de un año, pero ya yo me estoy preparando. Y el Señor te dice, no te preocupes por el día de mañana. Entonces, tomar la cruz tiene que ver con la negación de uno mismo, no mi voluntad, sino la del Señor. Pero nosotros tenemos que entender que el enemigo, con todas las cosas que hay en el mundo, que él es el príncipe de este mundo, nos ataca. Al diablo no se preocupa porque usted y yo nos congreguemos. Después que no le creamos a Dios, cante y estudie todo lo que usted quiera la Biblia. Pero después que usted tenga duda y usted tiene que, como Tomás, ver para creer. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor a Tomás? Dichosos los que sin ver. Nosotros no hemos visto al Señor. Esa palabra nos aplica a nosotros, porque no lo hemos visto, pero creemos en Él. Creemos que Él es real, que Él vino, murió, dio su vida por nosotros y prometió que iba a volver a unirse para siempre con su iglesia, que es su cuerpo. Eso es fe. Pero en el caminar, como le dije ahorita, Satanás está usando las cosas del mundo para atacarnos. Las noticias, para impartir miedo, duda. Pero también en nosotros, que lo cargamos, mientras estemos en esta tierra, estamos cargando un cuerpo muerto, que es donde está inyectado el pecado. Entonces, ¿qué dice Pablo? Porque el enemigo usa cosas para que de nuestro cuerpo se levante el pecado. Entonces Pablo nos da la clave aquí en Gálatas, capítulo 5, y vamos a terminar con esta lectura. Del verso, capítulo 5 y verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu
y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hoy había reunión, yo no sé a cuántos de ustedes, pero yo me reloj esta mañana, eran las 7, no eran las 6, y la carne me dijo, cacho, te falta si la reunión es a las 11 de la mañana. Pues yo me recosté otro ratito y seguí pensando. ¿Y qué me decía el cuerpo, la carne? Quédate, cacho, si es temprano. Entonces, algo sencillo, yo le puedo dar rienda suelta a la carne y me dan las 10 de la mañana y yo en la cama. Y me quedo con un sueño profundo y cuando, ya no me va a dar tiempo a llegar. Y me quedo de una vez. Cosas sencillas. ¿A quién obedecimos ahí? Porque es cuando más sueño le da a uno. Más deseo de estar en la cama le da a uno. Digo a mí, yo no sé ustedes. Pero, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, mire lo que dice el verso 24. Para que sepamos lo que es tomar la cruz cada día. Ahí dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. Con sus pasiones y deseos. Y eso es algo que según la Biblia tenemos que hacer diariamente. Porque ya no es algo que está fuera de nosotros, es algo que está en nosotros. Que mientras estemos aquí en planeta Tierra, la carne va a buscar a que tú y yo nos dejemos llevar por ella. Por eso es que tenemos que saber discernir. Por eso es que tenemos que tener la mente puesta en el espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, mas la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Vida y paz. Terminamos que tomar la cruz cada día, que Jesús dijo, es que en este crecimiento espiritual que estamos teniendo tenemos que aprender. Y este aprendizaje, este examen por el cual todos estamos pasando, es todos los días crucificar la carne. ¡Ay! ¡Qué sol caliente! Yo estoy sudado. Salí del trabajo cansado. Déjame darme una Schaefer. Si una cerveza no me hace daño. Bueno, los que están alcohólicos hoy empezaron con un palito y escondido. Los que se fuman 2 cajas de cigarrillo al día o 1 o 3, empezaron como con una colilla. Hasta que el vicio porque no solamente están los que usan drogas. Así es que este ejercicio lo tenemos todos los días para practicarlo.
Por eso, la religión ha hecho mucho daño, porque la religión te enseña en la reunión a estar suprimido, ¿qué se dice? Sujeto a lo que ahí se dice. Pero tú tienes que entender qué es lo que tú estás practicando. ¿Qué vida es lo que se está manifestando en ti, en tu diario vivir, en cada uno de nosotros? Porque esto es asunto de vida. De vida. No de mandamientos de hombre. O sea, yo no hago esto no porque el pastor me lo dijo y me lo prohíbe, no. Es porque yo estoy siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque si estamos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén, hermano. Si hay algún comentario, pregunta, aclaración, hay tiempo para eso. Dios les bendiga a los hermanos que se conectaron. Un abrazo a la distancia.